tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo, estamos por Unicanal también por el 13, 21 en punto, 28 grados la temperatura en Ciudad Capital. Gracias por preferirnos cada domingo en este horario, el programa de debate. Que vamos a hablar con Pipo sobre eso porque él le encanta hacer autobombo siempre. Hola Pipo, ¿cómo estás? No, yo no hago autobombo, yo estaba hablando de fútbol, nomás usted no quiere hablar de fútbol hoy, así que buenas noches, Claudia, Jorge. ¿Quién jugó hoy? No, nadie, nada importante, para nosotros uno más, así que... No, o sea, no cambió nada, el que es último, el que es segundo, el segundo, el único. Pipo, no censuran acá, qué injusto si somos dos cerristas encima. Hubo fútbol hoy, ¿no? Usted ya no sigue mal fútbol, hace rato me dijeron, hace 9 fechas que no mira mal fútbol. Yo juego pádel ahora. El pádel es lo mío, el fútbol dejé de seguir hace ratísimo. Me parece muy bien en su parte. Tiene que volver en algún momento, si no, no tiene gracia. Hola Claudia, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿qué tal? Pipo, un saludo a todos los televidentes de Cara o Cruz. Bueno, que muchas cosas para hablar, ¿verdad? La semana movidita. Al final la terna para la vacancia de la Corte Suprema de Justicia, ¿hubo o no? A mí me parece vergonzoso lo que pasó esta semana con la Corte Suprema, con el Consejo de la Magistratura. Puedo discutir 10.000 años, no voy a hacer ni juicio de valor sobre los ternados, no voy a entrar a decir si son buenas o malas personas o son buenos o malos abogados, simplemente me parece que es un chiste lo que hace el Consejo de la Magistratura para hacer todo ese manoseo de tanta gente muy prestigiosa, muchos de ellos, para luego elegir al gusto y paladar de un pacto político. ¿Por qué no se elige en el Congreso? Nomás ya cada bancada presenta un candidato y que cumpla los requisitos básicos y se vota. Sería más barato. Ese es el segundo tema, vamos a hablar al respecto, porque yo coincido con lo que estás diciendo. El hecho es que te exponen quienes justifican algunos hechos objetivos, que sí son reales esos hechos objetivos. Calificación, puntaje, notas, etcétera, etcétera. ¿Dónde, en qué parte es donde se da ese tufo de duda de que estuvo arreglado cuando justo se menciona el nombre, lo ponen a un político activo, caso de Víctor Ríos, a un senador? Sí, que va a tener que ser elegido por sus colegas. Claro, finalmente. Entonces ahí es donde puede llegar a contaminarse, ¿verdad? Eso, pero previamente... Claro, no, digo, por eso, dijimos que no íbamos a hacer juicio de valor aún, ¿verdad? Pues yo te digo nomás, a partir de los elementos... A lo mejor en el Senado podría estar, no sé, ¿quién es el jurista más grande de historia del Paraguay? Podría estar en el Senado siendo senador. Igual diríamos lo mismo, no puede pasar el Senado de hacer política partidaria directamente a ser miembro de la Corte. O sea, de hecho es una realidad que la mayoría de los ministros de la Corte fueron nombrados como cupo político, pues siempre se tuvo ese, en la mayoría de los casos, digamos, se tuvo ese decoro de decir que no sea un tipo en actividad, que esté en actividad partidaria tan violentamente. Y hoy ya se nos respeta eso. O sea, Víctor Ríos suena como ministro de la Corte desde la elección de Cachito Salomón. A partir de ahí, sabíamos que iba a ser Víctor Ríos, aunque se le ponga adelante, no sé, vamos a decir, Petrocelli, claro, el abogado no sé quién, o sea, ¿cómo se llama este alemán que hizo el Código Civil? Pero mira, más allá de esta coyuntura política y lo que se da puntualmente con Víctor Ríos, yo creo que hay un punto que debatir, que es cómo finalmente califica y cómo el Consejo de la Magistratura puede conformar esa terna. Y cuando preguntaba a Jorge en qué momento se puede dar, si es que esta vez fue un negociado o no, es cuando se hace esa calificación cualitativa que sí tiene permitida esa calificación cada uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve esa calificación si finalmente va a quedar seleccionado el octavo, el número 11, el cuarto y no los primeros que lograron esa calificación? Pero ¿cómo contemplas también que no queden solamente los que sumaron publicaciones o puntajes? ¿Cómo se hace esa selección considerando la trayectoria y también el trabajo de cada una de esas personas que se postulan? Y llama también la atención la cantidad de personas que se postularon a este concurso, que no es igual a la cantidad de personas que confiaron en el proceso de selección en concursos pasados. Solamente 20 se retiran 2, quedan 18.
cuando en otros concursos sí había una mayor cantidad. Entonces como que ya hay un descreimiento, ¿no?, al Consejo de la Magistratura y al trabajo que realizan en cada uno de estos concursos. Por otro lado, ¿cómo están los colorados? Ya en ambos movimientos internos importantes, Colorado Ñeteté, que es el oficialismo, Movimiento Honor Colorado, que lidera el expresidente Horacio Cartes, prácticamente ya los candidatos mirando el 2023 ya está prácticamente definido. ¿Cómo queda Concordia Colorada? ¿En qué papel va a desempeñar cuando los dos principales candidatos de estos dos movimientos internos dentro de la ANR ya están jugando su partido mirando el 2023? ¿Cuál es la posición de esto que hasta ahora algunos referentes del Partido Colorado siguen insistiendo en Concordia? ¿Qué pretende Concordia Colorada a partir de ahora? De eso vamos a hablar en el primer bloque con José Alberto Alderete, vicepresidente de la ANR y uno de los mentores de Concordia Colorada. Pero antes vos tenés un informe, Claudia, al respecto. Sí, tenemos un informe acerca de la situación dentro del Partido Colorado y también este cruce de palabras en el caso, por ejemplo, de Mauricio Espínola, secretario privado de Mario Abdo Benítez, con el diputado Walter Harms, y también las fricciones que se van notando dentro de Colorado Ñeteté y la postura de José Alberto Alderete, nuestro invitado, que pareciera que está solo defendiendo la Concordia Colorada. Vamos a ver y escuchar el material. La confrontación dentro de la Asociación Nacional Republicana se vigoriza y la posibilidad de mantener o impulsar la Concordia Colorada está muy lejana. La semana pasada, referentes de ambos movimientos, Honor Colorado y Colorado Ñeteté, tuvieron un cruce de palabras vía redes sociales y medios de comunicación. El secretario privado de Mario Abdo Benítez, Mauricio Espínola, no pierde la oportunidad para acusar a la candidatura de Santiago Peña de no ser autónoma y genuinamente colorada. Ante esta situación, el diputado cartista, Walter Harms, dijo que sería una desgracia que el proyecto Hugo Velázquez gane las internas y le recordó a Espínola que siempre necesitarán del apoyo del proyecto, al que Mauricio señala de ser solo económico. Al interior de Colorado Ñeteté también se revelan fricciones entre sus líderes y principales referentes. El senador Silvio Velar cuestionó la figura del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, para una candidatura a la presidencia. Además, puso en duda la candidatura de Abdo Benítez para la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR. Nuevamente, el férreo defensor abdista, Mauricio Espínola, respondió a las declaraciones del senador Ovelar, aludiendo que si quiere retirarse del movimiento político puede hacerlo, ya que las puertas están abiertas para ello. En tanto, el vicepresidente de la ANR y principal impulsor de Concordia Colorada, José Alberto Alderete, reafirma su creación, rechazando la idea de desechar una plataforma que logró ganar 163 municipios e indicando que Concordia Colorada es mucho más que un movimiento electoralista, sino un estilo de vida partidario. Sin embargo, los principales referentes se alistan para la prematura campaña electoral con diferentes estrategias, pero alegando que las internas fortalecen la democracia dentro del Partido Colorado. Bueno, ahí está. José Alberto Alderete, ¿cómo le va, doctor? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Jorge, Claudia, buenas noches, Pipo, buenas noches. Mi respeto a la audiencia. ¿Por qué se insiste con Concordia cuando, lo que decía recién, cuando ya tenemos los dos movimientos importantes dentro de la ANR? Añeteté, Colorado Añeteté, Honor Colorado. Y cada uno de esos movimientos ya tienen sus candidatos mirando el 2023. Entonces, ¿qué papel juega Concordia en esta coyuntura, doctor? Bueno, en el informe que veíamos antes de estar en contacto, Concordia Colorada es mucho más que una plataforma electoral. Para mí y para muchos dirigentes de mi partido, Concordia Colorada debe ser un estilo de vida, un modo de vida que los colorados tenemos que llevar adelante al interior de nuestro partido.
Concordia Colorada no significa clausurar competencia interna en la ANR, mucho menos atentar contra la democracia que nos costó mucho conseguir al interior de nuestro partido y por supuesto en el país. Somos celosos custodios, ni mucho menos levantar barreras al pensamiento ni clausurar debates, sino sentarse y utilizar el instrumento del diálogo que los nuevos tiempos exige que se utilice para llegar a grandes acuerdos y también a desacuerdos, pero en el marco del respeto. Así empezamos. Concordia Colorada de 261 municipios para las internas partidarias consensuó en el marco del diálogo y la absoluta libertad 123 candidaturas. En el resto no se dio y se respetó. Es más, en algunos lugares donde Concordia Colorada, gracias al diálogo de los dirigentes de los dos movimientos más importantes que tiene el Partido Colorado, Colorado Añeteté y Honor Colorado, a esa madurez de esa dirigencia, llegó a competir inclusive, llegando a un acuerdo en el marco de Concordia en materia de candidaturas, tanto para intendencia como para juntas municipales, a competir con otros movimientos internos del Partido Colorado. Es decir, Concordia Colorada no es precisamente, bueno, que no se llegue a llevar adelante las internas partidarias, ni consensuar candidaturas. Es decir, señores, sentémonos a dialogar, a establecer reglas claras de juego y que no se repita la historia reciente al interior de nuestro partido. Si nosotros revisamos y recordamos la memoria histórica de nuestro partido, y es importante revisar y recordar esa memoria histórica, es importante enseñar a nuestros dirigentes para no tropezarnos con la misma piedra. Es decir, no repetir los errores del pasado y llevar a la derrota electoral del Partido Colorado en el 2023. Por esa razón... Errores del pasado es la división entre movimientos internos, post-internas, digamos. Así es, porque no se dialogó antes de las internas. Luego, en una competencia electoral al interior del partido en el 2007, el partido se fragmenta muy fuertemente, para no utilizar la palabra, se divide, y ahí está el resultado. Gana la oposición democráticamente por primera vez. Después de 61 años, el Partido Colorado pierde el poder de la República del Paraguay y bueno, hemos entregado también democráticamente el poder, así como 5 años después, gracias a la unidad del partido, en el 2013 el partido vuelve al poder de la República del Paraguay, cosa que ningún partido político de América Latina hizo después de 60 años en el poder, volver inmediatamente en el siguiente periodo presidencial. Con la experiencia y el conocimiento que tenés vos dentro del partido, estando hoy comienza noviembre, pero estamos en octubre ya con candidaturas lanzadas. ¿Usted cree que esas candidaturas lanzadas, las dos, la de Hugo Velázquez y la de Santiago Peña, van a ser las dos candidaturas que van a llegar finalmente a la interna en diciembre, o pueden pasar cosas por el camino? Primero, yo creo que estas internas para las primarias presidenciales es muy prematura. Nosotros todavía no hemos observado o asistido a la toma de posesión de los candidatos
que resultaron triunfadores de nuestro partido o en representación de nuestro partido el pasado 10 de octubre. Y eso creo que se hace estos primeros días de noviembre. Sí. Y ya entramos en unas internas bastante, ya con mucha fuerza. O sea, yo entiendo de que dentro del Partido Colorado, y eso es bueno resaltar, es importante la vocación de poder que tenemos los colorados y que nos llevó a conquistas de poder tanto a nivel nacional, departamental y municipal. Pero yo creo que este momento todavía es muy prematuro. En segundo lugar, ¿por qué? Y yo mismo anunciaba, y creo que en este programa y otros programas de colegas de ustedes, y después del 10 de octubre, ¿qué? Y después del 10 de octubre vamos a barajar de nuevo, pero en ese barajar de nuevo tenemos que dialogar, inclusive revisar el resultado que tuvo el Partido Colorado en un tiempo de muchos problemas en el país. Y no hay que olvidar que el Partido Colorado está en la conducción nacional por mandato del pueblo mayoritario, del pueblo paraguayo. Y nosotros debemos de responder esa confianza mayoritaria que depositó el pueblo paraguayo en representantes del Partido Colorado para trabajar por el país. Estamos, de hecho, en una pandemia de salud, y pareciera que la pandemia terminó. Estamos en un paréntesis, en una pausa. Dios permita que no vuelva la tercera fase del cual hablan los profesionales de la materia, pero pareciera para nosotros que eso terminó. Pareciera que no tenemos que seguir trabajando por el país y tenemos que abocarnos a unas internas presidenciales. Pareciera que olvidamos que nosotros estamos en la conducción nacional, que tenemos la responsabilidad de trabajar por el país para que el país pueda salir de problemas económico, financiero, social, inseguridad. Entonces, yo llamo la atención a mis correligionarios, que es legítimo cada uno pueda defender sus pretensiones personales y grupales, es muy legítimo, pero entrar a trancar de la manera como se entró a trancar, en la descalificación, en calumniar a las personas, en difamar a las personas, en querer usar el aparato estatal para ir en contra de los correligionarios. Yo creo que eso es repetir la historia y llamo la atención porque una provocación produce reacción y cada uno tiene armas con el cual defenderse, el oficialismo o las personas o movimientos que están fuera del oficialismo. Entonces, yo creo que el diálogo es fundamental para establecer reglas claras de juego. Yo no sé, Pipo, para responderte concretamente a tu pregunta, ¿qué puede ocurrir de aquí a enero? Yo creo que están instaladas las candidaturas, pero si logramos dialogar, yo creo que puede ocurrir cosas. En síntesis, todavía doctor, va a pasar agua bajo claro, el puente. A juzgar por estas expresiones, lo que decís, yo entiendo que cuando mencionás que lo de concordia debe ser un estilo, una filosofía dentro de tu partido, el Partido Colorado, en síntesis es evitar unas internas sangrientas, basados en algo concreto, experiencia 2017. Blanca Ovelar, Luis Alberto Castiglioni. 2007. Blanca Ovelar, Luis Alberto Castiglioni. Una interna durísima. Y eso les costó a ustedes perder el poder después de muchos años, casi después de 70 años. Entonces, cuando decís, doctor, apelar al diálogo, ¿eso qué significa en la práctica? Digo, yo entiendo lo conceptual, el espíritu de concordia,
con lo que nos revelás y nos contás, yo entiendo perfectamente. Llevando eso a la práctica, ¿cómo haces? Vos que sos el gran articulador de esto y que mencionaste que te dio resultados, esos resultados se vieron el 10 de octubre, la suma de municipios que logran conquistar tu partido político. Vos como el gran articulador, sentado en el medio, le llamás a los referentes de ambos sectores y se discute esto que estás mencionando entre ambos, una especie de pacto de no agresión, lo que no significa evitar la contienda electoral que se tiene que dar nomás luego. Ese es el espíritu, doctor. Ese es el espíritu. Hoy todavía no hubo conversación con miras al 2023. Tengo que ser claro, entre los dos grandes líderes, principalmente de nuestro partido, Horacio Cartes, expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, actual presidente de la República. Pero vayamos a revisar el resultado de Concordia el 10 de octubre. Hubo resultado positivo. Ganamos 162 municipios del Paraguay en medio de lo que ya he mencionado de crisis que heredamos de afuera. Hemos importado la pandemia, crisis al interior del país y problemas que surgen del propio gobierno. Entonces, en medio de eso, ganamos el 64% de los municipios del Paraguay. Sin Concordia no se ganaba. Yo creo que no, y estoy seguro que no. Conseguimos incorporar con relación al 2015, resultado de las elecciones generales municipales, más de 351 concejales a favor de nuestro partido. Y hoy, por el nuevo sistema electoral vigente en el Paraguay, que es la lista abierta, la elección de un concejal es la elección casi de un intendente. O sea, son 352 nuevos líderes del Partido Colorado en los 261 municipios, más. Yo no estoy diciendo esa cantidad del partido, más. Es decir, Concordia funcionó, porque las internas, donde no hubo acuerdo en candidaturas, hubo respeto, hubo internas, pero no internas sangrientas, que le revela a los colorados a votar en contra de su partido. Queremos repetir la historia del 2007 en el 2023 con los problemas que hoy tenemos en el país. Eso hay que preguntarle a los diferentes líderes. Yo no, yo quiero que los líderes de mi partido, de los dos grandes movimientos, se sienten a dialogar y que haya respeto, no hay ningún problema, vamos a competir, pero ¿por qué tenemos que descalificarlo entre nosotros? Como si fuera que nuestros adversarios o nuestros enemigos políticos están al interior del partido. No existe al interior del partido nuestros enemigos, adversarios apenas. Pasando la frontera partidaria están los enemigos del coloradismo, y no solamente políticos, inclusive medios de comunicación. Vamos a seguir la agenda de algunos medios de comunicación que quiere que al Partido Colorado ver fuera del poder. Yo creo que es un error. Yo respeto mucho la agenda de todos los que componen el estamento de la sociedad paraguaya. Pero nosotros tenemos que mirar nuestros intereses, primero país, segundo partido, tercero los intereses personales y grupales. Y yo creo que lo que no analizan como esto, no porque lo digo yo, está errado. Sentémonos a dialogar, es mi llamado a la dirigencia madura de mi partido. ¿Cuándo se puede dar esa reunión? Y le consulto si este sería el momento para llamar a una reunión, a una audiencia, a esos principales líderes. No es demasiado tiempo, no es que falta todavía mucho tiempo para eso. Si bien ya empezaron las fricciones, ¿es un buen momento para hablar ya de un diálogo tranquilo o hay que esperar más? Yo creo que no tenemos mucho tiempo. Creo que hasta enero, porque asumen los intendentes
en la semana creo que del 10, 9 de noviembre, Claudia. Luego está la fiesta, viene la fiesta de Caacupé, Sí. Navidad, Año Nuevo. Es muy difícil hacer política muy de seguido. Doctor, Y yo creo que concretamente creo que tenemos tiempo hasta enero para el diálogo. En febrero ya, de hecho, se lleva adelante En este periodo sí o fuertemente. sí acordar ya la Concordia Colorada. Sí, Esa sería su que sugerencia. no significa candidatura de consenso, por ahí se puede dar, Pero quién sabe. bajarlos. Pero si no hay diálogo, es imposible. Cuando hay diálogo, todo es posible. Doctor. O sea, si yo no dialogo con ustedes, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo? Si los dirigentes de mi partido no se sientan a dialogar y entran en descalificaciones, es imposible. Llamo la atención. Ojalá la conciencia pueda tocar la conciencia de mis correligionarios y que cada uno defienda sus intereses personales o del grupo, pero en el marco de la paz partidaria, en el marco de la paz que necesitamos inclusive trasladar al país, porque el país necesita de paz y gran parte de la paz del país pasa por la paz de mi partido. Doctor, usted está hablando de dos líderes, los dos grandes líderes, los grandes movimientos, y resulta que en este momento es un poco, está un poco en duda si el presidente de la República tiene la capacidad de decirle a su vicepresidente que está hoy enarbolando prácticamente de motus propio, salió él primero antes que le lance nadie a candidatarse ya él a la presidencia. Entonces, si se hace un diálogo entre el presidente de la República y el expresidente Cartes como líderes de los dos movimientos, ¿será que el presidente de la República puede tomar decisiones en base como líder, diciendo, por ejemplo, bueno, Hugo Velázquez no va a hacer esto o va a hacer lo otro, o vamos a negociar esto, o tiene que ser un diálogo de varias partes ya en este momento? Pues yo creo que en una asamblea no se puede decidir nada. Yo creo que Concordia Colorada nace producto del diálogo de los dos líderes. Era Marito Audo Benítez y Horacio Cartes. Ahora, yo creo que ellos tienen que dialogar, pero antes de dialogar, consultar con su equipo, analizar cada uno con su equipo y luego sentarse a dialogar para establecer reglas claras de juego. A mí me consta, y a todos, porque el expresidente de la República, Horacio Cartes, dijo públicamente, yo estoy en modo concordia. Es más, yo no hablé con el presidente de la República personalmente, pero dos personas, uno ha llegado a él, y voy a dar nombres, el otro no ha llegado a él. El primero, el senador Rodolfo Frickman, me dijo que me mandó decir el presidente de la República que él está para dialogar. Y creo que, no sé si fue el viernes o el jueves de la semana pasada, el presidente de la República estuvo inaugurando obras en Paraguarí y le dijo al gobernador Juan Carlos Baruja de Paraguarí, que no es precisamente de Colorado Añeteté, es de Honor Colorado, y me transmitió el gobernador Baruja de que le dijo, visto que estuvo el expresidente Horacio Cartes acá el día anterior y habló de que él está en modo concordia. Sí. Y usted, señor presidente, le pregunta a Juan Carlos Baruja y le dijo, yo estoy en modo de paz. Entonces, las condiciones se van a dar y ojalá se den para que haya diálogo. Eso, repito, porque se puede malentender, porque escuché por ahí de que se dijo de que, y precisamente el vicepresidente de la República dijo, la famosa concordia, el señor Alderete quiere anestesiarnos con la famosa concordia. Y no es así. Cada uno
tiene sus intereses personales, grupales, legítimos. Lo que yo quiero que siga Concordia para que el diálogo esté presente, que no esté ausente en estas internas y que podamos pactar reglas claras de juego y no caer en una confrontación, en confrontaciones llevadas a extremo. Y yo sé que con el presidente de la República existen personas que valoran Concordia, como también hay gente que sabe que no tiene presente y futuro político en la concordia, sino en la discordia, su proyección política. Y respeto, pero yo pienso primero en el país y en el partido. Y nosotros tenemos una responsabilidad inmensa, casi 2 años todavía de gobierno. Absolutamente. Y eso nos puede costar, aparte de las confrontaciones llevadas al extremo y la inoperancia en la gestión del Estado paraguayo que hemos asumido nosotros como responsabilidad al ser electo por la mayoría del pueblo paraguayo para conducir los destinos de la nación, nos puede costar caro. Absolutamente, tenemos que hacer una pausa. Aparte ya hay un desgaste natural del gobierno por todo lo que ya sucedió con el tema de la pandemia y otros problemas. Y ahora faltando 2 años, este arranque tan prematuro de estas internas en donde precisamente no se está encarando las cuestiones de fondo, sino en esos, como usted dice, doctor, esos ataques personales. Digo, faltan 1 año, 2 meses para las internas. Imagínate si así vamos a arrancar, ¿qué nos esperan, verdad? Y a eso le sumamos que los principales protagonistas de la política partidaria hoy son los que tienen el control del poder. Entonces yo digo, ¿en qué momento van a gobernar? Y la gente está atenta en condiciones de pasarle factura a ustedes los colorados si no reaccionan a tiempo. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta me consultan acá, doctor. ¿Es posible que se haga el desdoblamiento de las elecciones por un lado para renovar autoridades de la ANR y definir el candidato para el 2023? Eso es posible. A través de una convención me dicen que se puede hacer. ¿Está o no de acuerdo con esa propuesta? A la vuelta a la pausa. Vuelve a Bristol el Samsung Week, una semana de precios inigualables. Aprovecha hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Escucha esta super oferta. Celular Samsung Galaxy A12, precio normal 18 cuotas de 191.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 o llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.pi. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vivimos en un país lleno de uniones famosas como Pharmacenter y Banco Basa que se unen para traerte la primera tarjeta de crédito que te cuida con beneficios increíbles todo el año. Solicita tu tarjeta llamando al 021-618-7070 o ingresando a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Seguimos en Caro Cruz, estamos hablando con el doctor José Alberto Alderete. Eso que respondió el presidente, doctor, estoy en modo de paz. Por supuesto al gobierno le conviene, o sea al presidente le conviene el modo de paz. Porque del otro lado, cuando decís que ese ataque, que acá me dicen en redes, ¿quién arrancó con esos ataques, verdad? Cuando le escuchamos al vicepresidente ya directamente salir con los tapones de punta refiriéndose al eventual, como que todavía no se oficializó, era candidato del otro movimiento, Movimiento Honor Colorado, específicamente a Santiago Peña. Aclaraste algo, del otro lado no se van a quedar con los brazos cruzados, se ven obligados a responder, parece lo lógico, ¿verdad? Entonces, al presidente tampoco le conviene, ¿por qué? Porque la candidatura de Velázquez, estamos hablando del vicepresidente de la República, quien hoy o quienes están alrededor de Velázquez son todos referentes
veíamos la semana pasada una fotografía de ministros del Poder Ejecutivo, todos los del oficialismo detrás de esa candidatura. Si del otro movimiento interno de la ANR empiezan a cuestionar y a sacar las debilidades que tuvo este gobierno, por supuesto al presidente no le conviene, ¿verdad? No le conviene al presidente, en primer lugar. En segundo lugar, no le conviene a tu partido. Y en tercer lugar, digo en el orden de este escenario nomás. Y en tercer lugar, terminamos perdiendo todos los ciudadanos. Cuando hoy necesitamos nosotros un gobierno que esté concentrado y todavía sólido, digamos, para hacer frente a los serios problemas que tenemos, que tiene que ver con el contrabando. Ahí está el reclamo desesperado que hacen los gremios de la producción con el combate al contrabando, la pésima gestión de Emilio Fuster al frente del Ministerio de Lucha contra el Contrabando, no hay resultados. Entonces, y otras cuestiones que tienen que ver también con la salud, cómo nos estamos preparando para lo que sería la tercera ola, la educación, ni qué decir. O sea, y tenemos 2 años, o sea, 2 años tenemos que todavía ir remando con esto, ¿verdad? Por eso más yo digo, yo entiendo que el presidente esté con ese modo de paz. Ahora, esa es una expresión suya. ¿Qué hace el presidente para efectivamente en el interior de su movimiento interno, Colorado Añetete, donde están todos, o la mayoría por lo menos, activando o haciendo ya política partidaria en favor de Hugo Velázquez? ¿Qué están haciendo ellos para entrar en ese modo paz o modo concordia? Bueno, ellos no dicen concordia, al contrario, yo le escuchaba a Hugo Velázquez, al secretario del presidente, decir concordia está muerto. Eso es cosa de alderete. Entonces es muy difícil, me parece, construir eso esa pretensión que tenés, doctor. Bueno, yo creo, y discúlpame, voy a invertir, no le conviene primero al país que haya una fuerte confrontación al interior del partido porque desestabiliza, va a producir una inestabilidad política en el Paraguay. No le conviene y le conviene a nuestro país la paz. Y nosotros primero tenemos que mirar el país ante un interés personal o de grupo, que vuelvo a repetir, es muy legítimo. Tenemos que mirar el futuro del partido que está a la vuelta de la esquina. Al partido le conviene la paz. Segundo, tercero, al presidente de la República le conviene que haya paz para que él pueda trabajar tranquilamente. Él fue electo para trabajar por el país. Es más, tengo que comentarles acá de que en la campaña para las primarias presidenciales del 2017, nosotros hemos sufrido, tengo que decir claramente porque eso es concordia, Operación Cicatriz nace con la convicción de ya no maquillar lenguaje, hablar claramente, ya no a la hipocresía política y está dando resultados. Presidente, cuando entonces nosotros sufrimos también como movimiento a través de los integrantes persecuciones. Y el presidente, cuando entonces candidato, Mario Audo Benítez me decía, si yo gano la presidencia de la República o si ganamos la presidencia de la República, ya no vamos a caer en estos errores de perseguirnos entre colorados. Yo voy a dedicar todo mi tiempo a trabajar por el país. Y cuando eso estaba todavía en tiempo normal, hoy estamos en tiempo, diríamos, anormal, por la pandemia sanitaria, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo y tengo fe que el presidente de la República no va a salir de su palabra. Es más, a alguno le molesta que él no se haya involucrado en las internas partidarias para el 20 de junio, para las internas municipales, o que no se haya entrometido
para las elecciones generales municipales directamente a favor de los candidatos de nuestro partido. Y yo respeto esa opinión, pero yo estoy de acuerdo de que él tiene que dedicarse a trabajar por el país, peor en esta crisis. Y él hoy, si sale de esa palabra y se involucra nuevamente como en época pasada, reciente, en las internas de nuestro partido, él puede tener su preferencia, claro que lo puede tener y lo debe tener, pero tiene que administrar muy bien y mucho menos convertirse en jefe de campaña en las internas de su movimiento. Él necesita, tiene la obligación de trabajar por el país. Y candidatos a la Junta incluso están mencionando. Pero yo no voy a expresar juicio de valor acerca de lo que... Esa es una expresión de deseo de algunos miembros, no de todos, del movimiento Colorado Añetete. Pero no es solamente de los referentes, don Alberto, disculpe que le interrumpa ahí, porque el propio presidente de la República dijo, cuando gane, voy a ganar y luego asumir. Entonces ahí yo dudo, y permítame dudar realmente de que Mario Abdo Benítez quiera realmente la paz, considerando esa declaración y por otra parte todo lo que dice Mauricio Espínola, que creo que tiene que tener un aval para expresarse así. Entonces, es claro, pareciera que el movimiento Colorado Ñetete es el que incidenta y el que no quiere la concordia colorada. Y para no pasar por alto lo que dijo, están utilizando también el aparato estatal. Entonces, eso perjudica enormemente a la ANR. Yo estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que empieza a querer utilizarse el aparato estatal. Ojalá no se repita la vieja historia, hago votos para eso. Le escuché al presidente de la República decir, analizaré cuando algunos senadores fueron a proponerle, y también lo que acabas de mencionar. Pero él conoce muy bien la historia del año 2006. En cuanto a candidatura de presidente de la República en ejercicio para la presidencia del partido. Y él sabe las consecuencias que trajo y consecuentemente lo que le espera. Él tiene toda la decisión y el derecho de tomar lo que él quiera hacer o de llevar adelante lo que él quiera hacer. Pero yo quiero recordar también de que él mismo, cuando entonces, en representación del movimiento Paz y Progreso, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la candidatura de cuando entonces presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. Eso fue en el 2006. 2006. Pero eso no sabía, ese dato. Sí. El propio Es Mario... que lo vivimos nosotros con Marito. Claro. Yo lo viví con Marito. Y ellos presentaron, él como integrante del movimiento interno Paz y Progreso, liderado cuando entonces por Goli Stroessner, él firmó una acción de inconstitucionalidad contra esa candidatura para la presidencia del partido. Entonces, él sabe las consecuencias. Por eso yo creo de que él va a pensar dos veces, pero la decisión de él es una decisión personal, pero mañana no puede decir yo no sabía lo que me esperaba. Bueno, ahora, ese es tema... natural esto que dijiste. Yo también entiendo cuando hay un grupo de senadores principalmente que hace 2 semanas estuvieron reunidos con él en Burubicharroga y de ahí surge, le hacen oficialmente la propuesta de postularse para la ANR. Yo creo que esa es una pretensión en serio de un grupo de senadores. A partir de ese planteamiento que le hacen, a él digamos que no le desagrada tampoco la idea para seguir algo. Evidentemente el poder tiene
genera una adicción, porque todos los que están en el poder no quieren soltar, ¿verdad? Se planteó lo de la reelección. ¿Cuántos presidentes han planteado lo de la reelección? Por supuesto, no creo que habló tanto que trabajó, operó, abrazó esa bandera de la no reelección. Entonces no creo que entre en eso. Pero lo de la presidencia de la ANR me parece que es efectivamente una pretensión de un grupo de senadores, pero que a él no le desagrada para nada esa idea. Y tiene que ver, y ahí es donde yo digo de vuelta, donde entra lo de Concordia, y tiene que ver con pretender utilizar la misma estrategia para Colorado Añetete que les funcionó en el 2017 para conquistar el poder. Crear polarizar el partido entre un líder, en este caso el liderazgo de Horacio Cartes, y por otro lado su liderazgo, ¿verdad? Me da la sensación de que la idea de vuelta es esa polarización para ver si eso le reditúa finalmente en la conquista de su grupo interno del poder. Esa me parece que es mi percepción, ¿verdad? No sé qué decís al respecto. No, yo creo que a ningún colorado le puede desinteresar presidir su partido. Pero ¿en qué momento? Eso se debe analizar, y la forma. Hoy, por más pretensiones que tenga él de presidir su partido, nuestro partido, que es muy legítimo, él sabe que no es el momento, y si él desafía el momento puede tener inconvenientes. Además, es difícil decir, porque yo estoy seguro de que él puede ser candidato, él puede ser electo, pero no puede ejercer. O sea, yo voy a ejercer el cargo de aquí a 6 meses, desde el momento que fue electo, después de dejar la presidencia de la República, casi misión, para no decir imposible, difícil. Entonces, él conoce muy bien todo esto, todo el desenlace, todo el proceso que se vivió cuando entonces. Por eso yo reclamo y hago alusión a la memoria histórica de nuestro partido, que hay que revisar, que hay que mirar para no tropezarse con la misma piedra. Por otro lado, respondiendo a tu pregunta, Jorge, porque es muy importante, antes del corte, si se puede o no desdoblar las elecciones. Sí. Es una pregunta, todas las preguntas son importantes, pero esta es muy importante. El Código Electoral establece claramente que las internas de los partidos políticos para renovar autoridades de los partidos pueden hacerse en 2 ocasiones solamente, coincidiendo con las internas para elegir candidatos a intendente o miembros de juntas municipales, o en coincidencia con las internas para elegir presidente, vicepresidente de la República y los otros cargos que van a estar en juego en el 2022. En otro momento no se puede hacer internas del partido para elegir o renovar autoridades en todos los estamentos de los partidos políticos. Es decir, si se consigue hoy a través de una convención, que es lo que me dicen en que el se puede. supuesto Claro. caso, para desdoblar las elecciones internas partidarias, digamos, de las autoridades del partido, y para elegir presidente y vicepresidente de la República, sería ya en el, hoy 2021, 25. 2025. Entonces, es difícil, y conste que si vamos a hablar de conveniencia, conviene para un movimiento, porque el presidente del Partido Colorado hoy es Aliana
Pedro Aliana, miembro de Honor Colorado. Honor Colorado, sí. Y otros dirigentes que son miembros de la Junta de Gobierno, convencionales, presidentes seccionales, etcétera, etcétera. Para mí es muy difícil. Nada es imposible, pero es muy difícil. Antes de ir al corte, doctor, antes quería hacerle una apreciación. Usted dijo que el presidente Abdo hace unos minutos le había dicho ya en la interna que cuando él gobernara no iba a caer en ese tema de persecuciones y compañía. Y eso no se dio, realmente hubo mucha persecución desde el 15 de agosto de 2018 a muchos correligionarios suyos que hasta hoy se reclama, inclusive de Honor Colorado, como gestos de parte que faltan de parte del gobierno. Pero ahora viene la segunda parte, o sea, el presidente de la República, vamos a suponer que no acepta ser candidato a la Junta de Gobierno y le entrega la candidatura a Hugo Velázquez, como está planteado ahora. Y esa candidatura a Hugo Velázquez no va a poder funcionar de ninguna manera sin la estructura del Estado, porque Hugo Velázquez políticamente es el Estado, no es políticamente una figura que tenga un respaldo, una espalda política, no tiene estructura, no tiene movimiento, no tiene nada. Y lo dijo el senador Galaverna, no lo digo yo, Añetete es un movimiento electoralista que según el propio Galaverna no existe más. Entonces, si Hugo Velázquez va a ser el candidato del oficialismo, ¿cuál va a ser la función del presidente de la República cuando delegue y cuando entregue el poder real de la República a un vicepresidente que va a dedicarse a repartir cargos, a repartir lugares, a repartir cupos políticos ya hoy, con 20 meses de gobierno por delante? O sea, va a ser la figura decorativa del presidente, va a estar ahí, le van a traer los decretos y él va a firmar sin mirar. Me parece que va a pasar eso. Bueno, yo tengo que recordar también esta noche de que soy uno de los fundadores del Movimiento Colorado Añetete y colaboré muchísimo para armar el equipo de Colorado Añetete. Y Colorado Añetete hasta hoy sigue siendo un movimiento que se construyó en la suma de líderes regionales y nacionales. Y encontramos en Mario Abdo Benítez un dirigente que podía liderar ese movimiento. El movimiento no se forma con un líder que dijo vamos a construir esto, sino como con un dirigente que llenaba los requisitos y tenía el perfil para ser el líder de esa sumatoria de líderes nacionales y regionales. Muy distinto a otros movimientos, y pongo como ejemplo Honor Colorado, muy diferente. Entonces, por eso que cada uno tiene su opinión en Movimiento Colorado Añetete, cada líder. Y cada líder también tiene su propia hoja de ruta. Muchas veces coincidimos o se coincide, otras veces no se coincide. Ahí está la posición del senador Beto Ovelar, está la posición del senador Galaverna, por el origen. Está su posición también. Y está mi posición también, por el origen que dio, o sea, por la forma en que dio origen al Movimiento Colorado Añetete. Y el presidente tiene que pensar muy bien, Pipoc, sobre tus expresiones, porque a mí me consta que el presidente quiere entregar su mandato de la mejor forma posible. Y está haciendo mucho esfuerzo, trabaja todos los días, desde las 5 de la mañana hasta la noche, para que su gobierno pueda vencer los obstáculos internos y externos que tiene. Y yo estoy convencido de que él no va a repetir la historia, ojalá no me equivoque, la historia del pasado reciente, de entrar a abrir la canilla para que se utilice el Estado paraguayo o que se queme el Estado paraguayo para unas internas partidarias.
porque le va a perjudicar muchísimo y nos va a perjudicar como partido. Entonces, yo pongo mi postura y toda mi esperanza que eso no va a ocurrir. Y ojalá, repito, no me equivoque. Entonces, estamos en eso. De hecho, vamos a tener tiempo de dialogar, no mucho tiempo, vuelvo a manifestar y vamos a ver qué pasa. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Le despedimos ya al doctor a la vuelta, ya vamos con, Sí. ya vamos con otro tema. Cerramos con esto. Lo que decimos nomás, doctor, ojalá que vos como gran articulador de lo que fue Concordia y esta pretensión que tenés, prenda en el seno de tu partido. Me parece que muy pronto se apresuraron, ¿verdad? Ustedes los colorados, digo en general, principalmente caso del vicepresidente de la República, para arrancar con el proselitismo mirando el 2023, cuando hoy tenemos demasiados problemas en nuestro país. Este terrible problema. Puedo doctor. decir, Sí. ocurre de que la forma que terminadas las elecciones municipales del 10 de octubre se entró a querer instalar una candidatura, yo creo que no es la forma, de entrar a trancar, a descalificar para posicionar nombres, no es la forma. Tampoco es la forma de que otro candidato criticando al gobierno quiera posicionar. La crítica siempre es importante, constructiva, y hay que hacerlo. Pero yo repito, ya lo dije en otro programa de televisión, un colorado no puede vomitarle a un presidente de la República que está en el ejercicio del poder en representación del Partido Colorado. Y si hay que vomitarle a ese presidente, hay que vomitarle no a través de los medios de comunicación, sino en un lugar ya privado, para que rectifique rumbos y principalmente que sea el seno del Partido Colorado, allí. Pero la crítica constructiva a través de medios de comunicación, la crítica colaboracionista es muy importante para que un presidente de la República, sea quien sea que ocupe ese cargo en representación del partido, pueda rectificar rumbo. Así, en contrapartida también digo, entrar a querer, y repito, instalar una candidatura descalificando a un correligionario, queriendo avasallar a un correligionario, diciendo esto, aquello, y todavía en forma muy prematura, yo condeno. Y uno piensa, si ahora empezamos así, ¿qué va a ser dentro de 4 o 5 meses? Vamos a fragmentar el partido y no vamos a aprovechar la oportunidad de los logros que tuvimos como partido el 10 de octubre y todavía la oposición fragmentada. No vamos a sacar ventaja de esa situación. La política no es 2 más 2, 4, pero tenemos que la razón tener sobre la pasión. La pasión representada en el corazón está por debajo de la razón. Y yo llamo y la atención de mis correligionarios que cualquier actividad llevada adelante con la razón necesita de la pasión. Pero este es el momento que la pasión por sobre todas las cosas debe estar subordinada a la razón, mirando el país y el futuro del Partido Colorado en la proyección del poder que está a la vuelta de la esquina. José Alberto Alderete, doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Hacemos Muchas nosotros gracias a una pausa, venimos enseguida. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas, naftas de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real con certificado internacional. Carga la calidad que tu auto necesita, carga las naftas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo.
Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a avanzar en el segundo tema de la noche. Esto que ya comentábamos, la conformación de la terna para ocupar la vacancia en la Corte Suprema de Justicia y también los cuestionamientos acerca del trabajo del Consejo de la Magistratura y puntualmente porque quedó ternado el senador liberal Víctor Ríos. A continuación tenemos el material. Finalmente, el Consejo de la Magistratura conformó la terna con los candidatos para ocupar la vacancia en la Corte Suprema de Justicia. El presidente del organismo, Óscar Paciello, dijo que pese a los cuestionamientos, se presentaron gente de gran valía al concurso, de los cuales fueron ternados la doctora Alma Méndez, quien recibió 7 votos, el senador liberal Víctor Ríos, quien obtuvo 6 votos, y el doctor Gustavo Ocampos, quien consiguió 7 votos. Paciello admitió que el proceso se puede perfeccionar dando mayor credibilidad y haciendo públicas todas las puntuaciones. Reconoció que existen presiones y resaltó que justamente por eso se necesitan personas honestas en el Poder Judicial. Hay cosas que perfeccionar para dar mayor credibilidad y quiero que se entienda bien lo que digo. Nuestro proceso es 100% creíble, pero hay gente que reclama más y esos reclamos hay que atenderlos. Como dijo el compañero, hay un miembro que ya ha planteado ampliar la reglamentación vigente en el sentido de hacer pública todas las puntuaciones que vamos realizando. Nuestro reglamento hoy no permite eso, por eso que se han dado los promedios, pero particular... No prohíbe, pero dice directamente será comunicado el promedio. Pero, reitero, justamente por eso vamos a modificar eso para hacerlo transparente. La senadora liberal Zulma Gómez denunció que Víctor Ríos será el elegido como ministro bajo un acuerdo que surgió tras la instalación de la mesa directiva del Senado. Sobre esto, Óscar Paciello dijo que no existe impedimento para que un integrante del Congreso se postule y aseveró que en la elección debe primar la honorabilidad y la independencia que pueda ejercer el profesional. Si hay un grupo, una nueva mayoría que quiere instalar un ministro de la Corte, que lo haga de frente y lo diga. Pero no venga aquí a chantajear. Y lo voy a decir así claramente porque es así como se debe decir. No se le chantajea al Consejo de la Magistratura, no se le chantajea al gobierno, porque un grupo, una nueva mayoría quiere elegir un ministro de la Corte, porque ese ministro de la Corte se le prometió con la elección de la mesa directiva. Yo quiero remitirme a lo que señalé en mi intervención respecto a lo que yo considero debe primar en la elección de un candidato a miembro de la Corte Suprema de Justicia, la notoria honorabilidad, independencia, ¿verdad? Y esa independencia, como nos dijo uno de los miembros del Tribunal de Honor, no solo debe ser real, sino también debe evidenciarse en muchas actitudes, muchos actos de la vida cotidiana. Entonces, a los ojos de la ciudadanía, esa debe ser una persona independiente. Pero reitero, no existe impedimento legal ni constitucional para que un miembro del Congreso Nacional se postule. Obtuvo los votos aquí. Y bueno, obtuvo los votos, tuvo 6 votos e integra la terna. El próximo martes el Consejo enviará al Congreso de la Nación la terna. Los legisladores cuentan con un plazo de 30 días para elegir a uno de los ternados y deberán remitir la elección al presidente de la República, quien tendrá el mismo plazo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar sobre esto que genera una polémica en varios sectores, ¿verdad? Y acá creo que viene esa frase que dice: la mujer del César no solamente debe ser, sino parecer. Y acá, digamos que se tienen las formas y los hechos objetivos que demuestran todo esto que nos explicaron cómo se hizo el proceso. Lo que decíamos al inicio, cuando aparece la figura de un político y de un senador, político activo, es ahí donde entra a desvirtuarse, ¿verdad? Entonces, por eso es que queremos entender qué fue lo que realmente sucedió y la opinión de referentes de gremios que están vinculados al mundo judicial. Y vamos a charlar con la vicepresidenta de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, la doctora Belinda Boadilla. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Jorge, a vos, Pipo, Claudia y a toda la audiencia. ¿Cómo observaron ustedes desde el gremio, desde la asociación, este proceso para la conformación de esta terna en particular? ¿Qué dicen? ¿Sentaron una posición? ¿Analizaron entre sus miembros? ¿Qué dicen?
Estuvimos muy pendientes todo el proceso de selección. Tenemos que tener en cuenta de que el reglamento para evaluar los criterios y seleccionar y conformar las ternas estuvieron a disposición de los gremios y de toda la ciudadanía en un momento con bastante antelación. O sea, todos tenían conocimiento de cuáles eran las reglas del juego. Estas reglas establecidas en este reglamento, según el criterio que nosotros tenemos como asociación, fueron aplicadas. Entonces, en un sentido general, podemos decir de que primó la transparencia en este proceso y los ternados finalmente fueron los que, por una mayoría, terminaron mejores puntuados y pudieron calificar así para integrar la terna para ministro de la Corte Suprema de Justicia. Pero la pregunta surge acá es, en la lista de mejores puntuados, los tres estaban, uno estaba noveno, otro Cuarto, estaba te digo, séptimo, Pipo, y otro cuarto, estaba octavo y número 11. cuarto, octavo y noveno, creo que o 11. No, luego. acá tengo, le voy a Bueno, pasar a la producción para ver. Luego el reglamento dice, está bien que el reglamento diga, eso es una justificación que utilizan en el Consejo, pero el reglamento dice, a criterio de cada uno, a ver, voten quién quiere que esté en la terna. Entonces ahí se desvirtúa, porque si yo tengo el primero, el segundo, el tercero, y elijo el número 11, estoy diciendo, no, pero a mí me importa tres bledos la calificación que tenga, no sirve para nada, no es el mejor calificado. De los 12 o 15 o los 20 mejores calificados, voy a elegir el que me guste más a mí, es este. ¿Para qué yo le hice competir a toda esa gente? Si desde el principio sabíamos todo, y era un Vox Populi, que Víctor Ríos era un candidato fuerte, que había un pacto político, se hablaba de eso, ¿no sería más lógico, pregunto yo a ustedes, que en algún momento le va a tocar competir probablemente a los dos? No le va a tocar decir, yo me presento o no me presento acá. Si al final yo voy a tener la calificación que tiene Criscovich o Jorge Bogarín o cualquiera, o María Teresa González Daniel, y van a elegirle a Alma Méndez o van a elegirle a Gustavo Campos. Yo no voy a hacer ningún juicio de valor sobre ninguno de los tres electos. Pero si yo agarro esta planilla y le doy el título de abanderado a esos 4 o 5 y estoy en una universidad o en un colegio, yo le digo, los mejores egresados son estos tres, me van a mirar y me van a quemar la universidad. O sea, ¿para qué hicimos todo esto si a la larga va a ser quien tiene más votos? ¿Quién tiene mejor a ver. puntaje, te referís? Sí, Sí. sí, muy buenas noches. Martín Jorge. Muñoz, él es de la Asociación de Defensores Públicos, presidente de la Asociación de Defensores Públicos. Sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo Muy, estás? muy buenas noches, Jorge, Pipo, Claudia. Un placer estar en este programa, querida Belinda. Bueno, creo que acá la consulta que con mucha validez plantea Pipo refiere a una cuestión que desde todo punto de vista es harto evidente, que es una decisión política, Pipo. Es una decisión política en la cual intervienen no uno, sino toda todo un grupo de sectores, porque el Consejo de la Magistratura, no se olviden, no solamente integran profesores de universidades públicas o nacionales, en su caso representantes de los abogados del foro, sino que también son representantes estrictamente políticos, como la representante del Consejo, que es la doctora Seifert, que representa al Ejecutivo, un legislador por la Cámara de Diputados y un senador por la Cámara de Senadores. Entonces, no debemos dejar de considerar el aspecto político, porque finalmente es una decisión política. Yo lo veo desde ese punto de vista. Hay sí observaciones que se pueden realizar, como bien dijo el propio presidente del Consejo, en cuanto a la manera de evaluar en cuanto a nivel reglamentario. Pero es una decisión política, Pipo. Esa es la visión que tuvimos, por lo menos. No he encontrado vicios o cuestiones que pudieran haber alterado este proceso desde el punto de vista básico de la transparencia, y es lo que como gremio nosotros hemos emitido ese comunicado confiando en la gestión del Consejo de la Magistratura mucho antes de que salga esta terna, que salió ya creo que a nivel del mediodía o algo así, ¿verdad? Pero creemos nosotros que es mejorable, pero no olviden la cuestión política detrás de todo esto, ¿verdad? Nada más que eso. Acá lo que hay que plantear, me parece, es la cuestión, estas son las herramientas que tienen los miembros del Consejo, ¿verdad? Por eso yo digo, yo coincido con lo que vos mencionás, ¿verdad? Pero el voto que tiene cada miembro, al final, es determinante, ¿verdad? Hace que el que no está entre los primeros 5, el que está en el número 11, influya para que esté en el primer lugar. Entonces, desde la responsabilidad que tienen ustedes en sus respectivas asociaciones, me parece, antes de entrar a cuestionar
la definición o cómo se conformó la terna, sino trabajar para la herramienta o las herramientas que se tienen que tener en cuenta para determinar una selección o la conformación de una terna. Y ahí es donde me parece que está la cuestión de la influencia política de peso por el voto, o sea, por el número o el puntaje que le puede dar cada miembro a la hora de votar. Ahí es donde evidentemente se da esa cuestión política. Yo creo que ese es el siguiente paso, doctora Belinda, donde se debería trabajar un poco para darle un poco más de credibilidad y transparencia a este proceso, ¿verdad? Yo vuelvo a reiterar, el sistema fue ampliamente difundido, como lo dice Martín y ustedes mismos lo están sosteniendo. Hay cuestiones que mejorar, los propios consejeros han dicho de que hay cuestiones que se pueden seguir mejorando, y lo bueno de todo esto es de que el Consejo de la Magistratura se mantiene abierto al diálogo. Este es un proceso que ahora para la integración de terna de ministros estamos teniendo y fue públicamente seguido. Pero estos diálogos con los consejeros ya los venimos teniendo como representantes de asociaciones hace mucho tiempo. Ustedes refieren cómo es posible que de repente una persona que no está entre los 3 primeros lugares integra una terna. Pero esta es una realidad de que venimos así integrando ternas para fiscales y se van puntuando, y muchas veces no el primer puntaje, el que tiene mayor puntaje en una terna es seleccionado por la Corte Suprema de Justicia. Inclusive tenemos situaciones en que los titulares son fiscales. Y otra realidad que capaz ustedes no manejen también es de que nosotros observamos una objetividad por parte de los consejeros y, como lo señalé, la apertura que ellos tienen y se mantienen en las posturas, porque hemos tenido situaciones de fiscales en que perfectamente podrían haber estado, si se quería señalar de otra manera, en un primer lugar en la terna y hacerse una terna de forma que otros entraran con menor puntaje, pero no, estos fiscales terminaron entrando en segundo o tercer lugar. Y bueno, luego pasó al segundo estadio, que ya era la Corte Suprema de Justicia, para que decidiera en base a esto. Pero estas decisiones, por supuesto, están cargadas de mucha subjetividad. No podemos separarnos de que hay un dato real que son el puntaje que cada uno da, pero cada decisión está cargada de subjetividad. De repente uno le conoce también a una persona cómo es, el perfil que tiene esa persona y cómo cuantificas eso en puntaje. Entonces, eso sí son cuestiones que deberíamos ir puliendo, de cómo vamos a analizar el perfil de cada persona, porque una persona puede tener muy buen puntaje en el colegio, en la facultad, haber sido medalla de oro en la facultad, o segundo mejor egresado. Conozco casos, inclusive capaz a ustedes le habrán tocado también en periodismo situaciones así, pero en el momento de entrar a la cancha, capaz todo el conocimiento técnico que tienen no les resulta muy fácil aplicar. Y para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia tenés que tener honorabilidad, tenés que tener conocimiento de leyes y tenés que tener mucho manejo de situaciones y realidades. Entonces, en mi opinión particular es de que todo este proceso tuvo en cuenta estas situaciones y tal vez no fueron los mejores puntuados, pero por lo menos como asociación nosotros confiamos ya por la labor que viene desarrollando el Consejo, y hemos visto otra vez que este trabajo minucioso se ha vuelto a desplegar acá y se han puesto a conocimiento de la sociedad los criterios con antelación y mismo durante todo el proceso, para que finalmente terminaran integrando la terna a estas 3 personas. Si me permitís, un Sí, punto que mencionó Pipo y me pareció muy interesante es que no solamente el nombre del senador era uno de los que sonaba muy fuerte, sino de muchos otros que integraron este concurso público político, ¿verdad? Y finalmente no integraron la terna. Sin embargo, pudimos observar, porque yo escuché y vi la sesión, no a la mañana misma porque estaba en un juicio oral, pero ya a la siesta en el canal de YouTube de la página oficial del Consejo, vimos que la cuestión no estaba fácil. 4 rondas se hicieron para poder integrar la terna porque no se ponían de acuerdo, y realmente hubo una puja interesante. Y bueno, finalmente surge el nombre del doctor Gustavo Campos y se interna finalmente la terna. Con esto lo que voy es que no era tan como todos pensábamos, de que esto ya estaba todo resuelto, ¿verdad?
fue bastante tenso Pero en un ahí momento lo que dado quería y duró 4 horas esa aclarar sesión. nomás es que hay un puntaje que se pone para llegar acá, que también es un puntaje que tiene que ver con una cuestión totalmente subjetiva, donde ellos le puntúan, inclusive después de ese puntaje que ellos pusieron sobre lo que le parece cada candidato, que es totalmente subjetivo, llegaron nuevamente a esto, o sea, encontraron nuevamente que quedaba con todo ese puntaje que le pusieron, porque a muchos le dieron 11, a otros le dieron 20, porque le conocían, como dice la doctora acá, y le dieron porque tienen mejor capacidad, inclusive con ese puntaje quedó 11, 7 y 8. Entonces, hay ya una cuestión subjetiva de entrada que es la calificación que le ponen ellos mismos que pesa. Con ese peso, ni siquiera con eso pudieron ubicarle en los primeros 3 lugares a los que ellos querían poner y al final terminan apareciendo 3 por criterio político. Entonces, estamos pagando un consejo de la magistratura, una estructura, un costo operativo, estamos perdiendo el tiempo, estamos haciéndole perder el tiempo a mucha gente, cuando lo que tendríamos que hacer en todo caso, si se va a decidir en el Senado quién va a ser el ministro de la Corte, pues que se diga, los requisitos son estos, usted cumple, y la bancada A del Partido Liberal le apoya, la bancada B tiene este, la bancada C tiene este, los colorados de tal sector tienen esto, y vamos al Senado, y el que tenga más votos de esos 15, 10 candidatos ahí, va a ser ministro de la Corte, porque si no, le sometemos a un montón de gente, audiencia pública, examen, presentarme esto, tráeme lo otro, para saber que al final lo que vale va a ser el criterio subjetivo de los ministros y la presión política que al final se ejerce para que quienes sean finalmente los candidatos. Eso nomás lo quería aclarar. Ya hay una cuestión subjetiva, inclusive con eso no se logró. Creo que... Está Eduardo González. A ver, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, Pipo, Claudia, para el doctor Martín Muñoz, para la doctora Belinda también. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué decís sobre esta terna? ¿Hay dudas? ¿Se puede poner en tela de juicio la decisión del Consejo? ¿Por qué, doctor? Mira, yo estaba escuchando las explicaciones que están dando los representantes. Yo le entiendo que el doctor Muñoz, la doctora Belinda están en representación de gremios. Y yo también entiendo el cuidado con el cual deben expresarse, debido a que en cualquier momento ellos también van a ser evaluados por el Consejo de la Magistratura. Yo creo que tengo un poco más de libertad para poder expresar muchas cosas en ese sentido. Para mí el proceso de transparencia no tuvo nada. Desde el primer momento esto se viene arrastrando realmente. Y imagínate, esta creo que es la primera vez que se presentan solo 20 postulantes para el cargo para miembro de la Corte Suprema de Justicia. Creo que en ninguna otra oportunidad desde que se implementó este sistema y con el Consejo de la Magistratura creado por la Constitución del 92, creo que esta es la primera vez que se presentan tan pocos. Yo creo ya por la cuestión justamente de la poca credibilidad que se tenía en el sistema que está teniendo el Consejo de la Magistratura. Para mí, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento son dos instituciones que deben ser totalmente revisadas por vía de una reforma constitucional. No han cumplido con los objetivos. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Pipo. ¿Para qué hacemos toda una parodia, ¿verdad?, de exámenes, de presentación de documentos, si finalmente termina todo en el Senado, por un tema totalmente político? Creo que también lo ha señalado muy bien eso Martín Muñoz. Pero yo creo que tenemos que analizar y tratar de ver qué hacer, ¿verdad? Porque esto, el año que viene, cuando tengamos nuevos cupos, tanto para la Corte Suprema como para el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es lo que se dice que se negoció ya también antemano porque estaba vinculado a la elección de la mesa directiva del Senado. Entonces, yo no sé si vamos a tener ya ni 10 que se van a presentar, porque hay gente que no quiere ser manoseada. Va a llegar a ser doctor de Derecho para aquel que lo hizo realmente, no comprando títulos, ni siendo rector de universidades donde se ofrecían los títulos. Entonces, me parece que no se van a presentar. Yo sabía mucha gente que conversaba conmigo, personas muy interesantes, muy respetadas, abogados del foro, ya no se quieren presentar porque justamente no tienen ninguna confianza. Y acá hay un sistema corporativo que entiendo que se está tratando de defender desde el punto de vista de la estructura del Poder Judicial mismo, Consejo de la Magistratura, asociaciones de magistrados, de fiscales, de defensores. Pero esto realmente es algo que afecta, y como yo puse en Twitter, levanté, el gran responsable de lo mal que está la justicia es también el Consejo de la Magistratura, porque el problema no es la ley, sino que son los hombres que aplican la ley. ¿De qué te sirve hacer todos unos trámites si finalmente no tiene ningún valor?
O sea, y tenemos que ver qué sistema utilizar. Yo veo lo que pasa en Brasil, donde para ser juez de primera instancia, yo tengo que pasar un examen de la OAB, la Orden de Abogados, con el Tribunal Supremo de cada estado, para ir de camarista. Yo jamás podría ser un abogado del foro y pasar a ser miembro del Tribunal de Apelaciones. Primeramente tendría que ser juez de primera instancia, o sea, analizarse cuántas sentencias dicté en un año, cuántas sentencias se revocaron, cuántas se anularon, y siempre es el más antiguo. Así se hace carrera judicial realmente, y no con estos simulacros de exámenes. Y otro cuestionamiento que yo le hago al Consejo: si estamos hablando que uno de los requisitos es ser doctor en Derecho, si llegaste a ser doctor en Derecho, quiere decir que fuiste una persona que se preparó, que estudió, que se formó, y después vienen y te hacen un examen en una piecita, porque así es, una piecita, y sos evaluado por personas que ni siquiera, que solo han terminado el curso de la licenciatura de abogado, y vienen y no han hecho otro curso de posgrado. Y eso también está ocurriendo, y es lo que denigra, y nadie quiere ser denigrado. Y por eso, para mí, todo esto hoy, hay tanto cuestionamiento, y lo de Víctor Ríos era algo que se habló, inclusive 2-3 días antes del senador Richard, y por lo visto hay, porque había una brecha que se separó ahí de los sectores de izquierda, y había mencionado que Richard era el candidato que iba a ser electo, que iba a estar en la terna. Perdón, sí, Richard señaló que Ríos iba a estar en la terna. O sea, evidentemente ya estaba todo, 2-3 días antes ya estaba todo establecido. Y las otras dos personas, lastimosamente, que están incorporadas, están solamente de relleno, porque ya se sabe cómo van a ser los votos, porque eso está directamente relacionado a una agenda que está determinada por un grupo que está manejando el Senado, y a partir del Senado maneja muchas otras instituciones. Tenemos que hacer una pausa cortita a la vuelta, seguimos hablando sobre este tema, ya venimos. Los sellos se dicen muchas cosas, algunos transmiten orgullo, como ver el sello de tu título universitario. Pero cuando hablamos de protección, todos tenemos un sello de calidad, y es el sello de Capaclor. Búscalo en cloros y lavandinas y asegúrate de desinfectar todo al 100%. Capaclor, un sello de garantía de calidad. Vuelve a Bristol el Samsung Week, una semana de precios inigualables. Aprovecha hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Escucha esta super oferta. TV Samsung Smart en 32 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 255.000 guaraníes, ahora solo a 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 o llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.pi. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Interesante está el debate fuera del aire, me parece. Podemos traerlo acá. No, ¿Qué decís, Martín? ¿Hacemos? Sí, no, estábamos nomás mencionando de que en otros sistemas, por ejemplo el norteamericano, el presidente de la República directamente designa con el acuerdo del Senado. Ya no interviene, sí. Propone. Sí, propone y dice, esta persona para la Corte, y el Senado le da su acuerdo, es directo, cuando es una decisión de ese Sí, nivel. o no le da el acuerdo. Sí, no le da el acuerdo. Claro, o sea, porque en muchos casos ha habido que ellos llegan. Pero el presidente propone. Sí. Ahora, también estamos hablando de sistema un poco más sofisticado, donde el presidente no le va a proponer mañana. En este país puede hacer que le proponga a su caballo, el presidente ha pasado, no sé. Pero digo nomás, exagerando, pero yo creo que hay que sincerar nomás, porque a mí me molesta ver toda la parafernalia que se monta para saber que 3 días antes dice Richard, uno de los ternados va a ser fulano. Ya adivinó, o sea, tiene la bola de cristal, Richard, y todos sabíamos que iba a ser uno de ellos. ¿Sabes dónde va a cerrar esta historia? Yo digo, a lo mejor soy muy incrédulo, ¿verdad? Tengo una leve esperanza de que... ¿Dónde va a cerrar este pacto? Porque ¿qué es lo que dice Richard? Que lo de Ríos, para que él forme parte en la terna y su posterior designación como ministro de la Corte, ese hecho está atado a otro hecho que se tiene que dar el próximo año, que es la vacancia a miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y allí eso están negociando, esto forma parte de un acuerdo para que un senador colorado, oficialista, hoy lo digo, Enrique Baqueta, que tiene pretensiones de ser miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ahí yo digo, si se consuma eso,
ahí efectivamente va a cerrar el círculo. Pero Y ¿y ahí qué sí se, estamos qué se ocupando hace el ahí si cupo se de llega a quién. concretar? No, la vacancia que va a dejar María Elena Huapenca, Que es de supuestamente Que- del sector independiente. que es del sector del tercer espacio, que es una puja que tiene Patria Querida con el Frente Guazú. El Frente Guazú lo postula Camacho teóricamente. En teoría Camacho y Patria Querida, Rocío Vallejo y a la doctora María Victoria Rivas. ¿Y Baqueta por quién entraría? Bueno, ahí está, ese es el reclamo que hace y la advertencia ya que hace Richard. Dice, este acuerdo Ajá. se da, lo de Víctor Ríos a la Corte Suprema de Justicia, está condicionado a lo siguiente. Es un acuerdo entre colorados oficialistas y algunos senadores liberales que acompañan esta historia, ¿verdad? O sea que se podría dar que el Frente Guazú no apoye a Víctor Ríos. Claro, de hecho en el Frente Guazú hay una división que habíamos hablado el otro día. Sí. Claramente con esta declaración de Hugo Richard no van a acompañar, por lo menos ese sector del Frente Guazú no va a acompañar a la designación de Víctor Ríos. El Frente Guazú se dividió en dos. Sí. El otro día dijimos. Rural hay y el citadino. El rural y urbano. Sí. En el rural, el Frente Guazú está Sixto Pereira, está Hugo Richard, y en la izquierda urbana, digamos, allí está Esperanza Martínez, está Carlos Vilisola, Querey también. y Querey también, ¿verdad? Y Lugo como líder, como siempre, él en el medio, en BTT, como es que siempre dice, en el medio siempre, ¿verdad? No, Pero ahí tenés una cuestión. Ni sí ni no, ¿verdad? Víctor Ríos y Paco Valedesma fueron parte de esa izquierda rural. O sea, sin ser de Frente Guazú, eran el brazo liberal de esa izquierda rural. Recordemos que Lugo tuvo el apoyo de Víctor Ríos en su momento hasta para el tema de la enmienda. Claro. Dicho esto, para volver nomás a nuestro tema otra vez, acá me dicen, y que yo coincido, el problema no es que sea un político que llegue a la Corte, sino el problema quizás es este político, ¿verdad? Pero porque la Corte tiene una labor constitucional que es política, y se pone ejemplo de Sí, es parte del democracia, gobierno, democracia, es parte del gobierno. democracia, La donde República. funciona la democracia, ¿verdad? O sea, hay ejemplos de eso. El tema es este tufo a el arreglo. Eso es como, por eso yo decía, no solamente hay que ser, sino parecer. Yo entiendo, está el reglamento, todo lo que fuese. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. Se cumplió. Víctor Ríos, le podemos cuestionar que no hizo el puntaje. Hizo el puntaje. Y ejerció la profesión de abogado. Sí, en el juzgado de Ñembucú sí tiene casos, ¿verdad? Tiene libros publicados, tiene 18 libros que él hizo, ¿verdad? O sea, hay un elemento objetivo en este proceso que él sí tiene para defenderse. ¿Dónde se contamina, insisto, cuando antes ya actores políticos te dicen esto de Víctor Ríos está atado a un acuerdo que se va a dar posteriormente con la designación de Baqueta en el Tribunal Superior de Justicia Electoral? Entonces, se da esa especie de manoseo, como dice Pipo, de todas estas personas, honorables algunas, de las que se presentaron, o quizás todas, ¿verdad?, que se quedan hoy diciendo por al final que se quedan como que hay un manoseo, ¿verdad? Y eso espanta finalmente a quienes tienen una formación, tienen, como dice la doctora Belinda, honorabilidad, y deciden, yo no me voy a prestar a esto porque hay un criterio político de arreglo. Entonces no tiene sentido. Y ahí es donde se prostituye el sistema. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Ustedes fuera del corte dijeron, bueno, modifiquemos la Constitución Nacional. ¿Y por qué no, verdad? Porque si vamos a fijarnos por lo que dice nomás el puntaje, dijiste fuera del aire, el doctor Muñoz, que haga la computadora. ¿Cuál es el rol entonces del Consejo de la Magistratura, verdad? Determinamos los puntajes y el que tiene mayor puntaje es el que va a la terna. ¿Para qué está entonces el Consejo? Entonces, para que se dé eso, modifiquemos la Constitución Nacional, ¿verdad? O en todo caso, modifiquemos la herramienta que tiene que utilizar el Consejo a la hora de determinar quiénes van a formar o a quiénes van a elegir. Claro, Yo creo que, por eso yo le decía, ahí me parece que tenemos que trabajar. Que en la eventual modificación constitucional que haya una clara expresión, una clara norma que restrinja o inhabilite a miembros activos del Congreso Nacional. Por ejemplo, ¿verdad? Sería esa una idea, pero hoy está claramente habilitado y de hecho se presentó el concurso para eso. Cambiando la modificación del Consejo, cambiando la La integración integración. del Consejo de la Magistratura, se podría garantizar una mayor independencia al momento de conformar las ternas, y más considerando la preocupación que hay el año que viene. Son 3 vacancias, 2 en el TSJE y una más otra vez en la Corte Suprema de Justicia. Sí.
Si se modifica esa integración, ¿se podría lograr algún resultado o no? En el sistema que nosotros tenemos, el resultado se terminaría siendo el mismo, Claudia. O sea, O sea, siempre va a prevalecer estamos el- hablando que los integrantes de la terna finalmente tuvieron 7... 4 y 11. No, el el puntaje. los votos. Eh, los votos dos tuvieron 6 puntos y uno tuvo 7, perdón, 7 votos. votos. Siete y uno Siete, seis. sí. 7, sí, ahí, sí. Pero yo digo la representación o quiénes son esas personas que están ahí adentro. Igual, Pero ahí van los votos de quiénes provino. Estamos hablando de 7 o 6 votos que provinieron de diferentes estamentos que integran el Consejo de la Magistratura. Claro. No. El Está tema- Eduardo. pues, ¿qué hacer nomás? Estoy pensando, ¿verdad? Que no sé qué dice el señor Eduardo González sobre eso. Y es tan interesante este tema, pero yo voy a ir a otro punto más, ¿verdad? Porque esto está sumamente ligado al tema político. Esta designación de este ministro de Corte va a ser el cuarto o quinto ministro que pone este gobierno. Vamos para tener en cuenta nomás. Y dentro del Consejo de la Magistratura, yo estuve contando la cantidad de votos que tiene el oficialismo directamente, porque ahí ustedes no se acuerdan de una persona muy relevante para esta integración, que es Santa Cruz del PDP, porque dentro de este acuerdo está el PDP. O sea, hablamos del Frente Guazú, pero no olvidamos del PDP, que tiene un miembro en el Consejo de la Magistratura. Tenemos a la representante directo del Poder Ejecutivo, tenemos a un representante que por el gremio de abogados que entró directamente por un sector político del oficialismo, ¿verdad? Me refiero al presidente, al doctor Pacielo. Después le tenemos al diputado Roberto González, que también es del oficialismo, y también le tenemos en falta uno más allí, La nacional. ahí justo Santa Cruz, que está allí, y No. incluimos también, está integrado por ministro de Corte, que uno de ellos entró por este gobierno, el doctor Jiménez. O sea, No, pero yo la- cuento y el- directo así. Pero Bogarín. está el Tenemos de la cinco- Universidad cinco Nacional, votos. también, creo, ¿verdad? Rubinelli. Representantes de universidades y también de los abogados. Sí, yo entiendo, yo te digo nomás de la forma, de los acuerdos que se están llevando adelante, de la agenda que tienen todo lo que es del Senado. Tengo yo 4 o 5 votos de entrada en el Consejo de la Magistratura. Por eso yo digo que está tan metido esta cuestión. Y cuando me hablan de grupos hegemónicos y más cuestiones, voy a tratar de cumplir con lo que dijo recién el vicepresidente del partido que estuvo con ustedes y no atacar, porque tengo que controlar algunas cuestiones, a lo mejor en mis expresiones, ¿verdad? Pero yo veo que el Poder Ejecutivo está totalmente manejado por ese grupo. El Senado está prácticamente totalmente manejado por ese grupo. El Poder Judicial, de la forma que yo le dije, esto va a ser el cuarto o quinto ministro de Corte que pone este Ejecutivo. Y después tenemos los tribunales, y ahí yo me hago cargo, sin problema, personalmente, los tribunales de apelación. Prácticamente está copado por la oposición. Por eso que cuando cualquier acción que nosotros presentemos, tengamos que presentarlo, no tenemos resultados dentro del partido. Por lo tanto, cuando yo hablo como partido en ese sentido, porque me toca a mí, en muchos casos, entrar como abogado o como apoderado. Entonces, cuando vienen y te dicen grupo hegemónico, yo creo que hay que revisar un poco la casa, cómo estamos con los grupos hegemónicos y la agenda que se tienen. O sea, hay que escarbar un poco nomás, porque no es solamente como lo que dije Claudio, la representación que se tiene como está establecido en la Constitución. Nuestro problema no es eso, sino que el problema son las alianzas que se van creando y después los manejos del poder, cómo se tienen realmente. Claro. Hubo antecedentes no es la primera vez que pasa esto. O sea, vamos a sumarla a nuestra lista de los temas recurrentes que siempre mencionamos, porque cada vez que se define una terna siempre hay cuestionamientos, ¿verdad? Entonces, no sé si hemos avanzado en trabajar en pulir el sistema, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba Riera, cuando hay cada nuevo presidente del Consejo viene con una impronta de hacer algo diferente, ¿verdad? Pues evidentemente hay todavía cuestiones pendientes que se tienen que pulir y ahí es donde me parece el rol de ustedes, que son representantes de las asociaciones, es importante porque ustedes también son víctimas del proceso. ¿Hay alguna propuesta que elaboraron algunos de los gremios ustedes para alguna alternativa a este sistema? ¿Hay algún estudio que hayan hecho alguno, tanto la doctora como vos, el tema de buscar un sistema alternativo que implique inclusive una modificación constitucional, si tiene que darse así? De pronto la doctora primero. No, la verdad que la Asociación de Fiscales no ha planteado en la práctica así algún sistema alternativo al que nos rige. Somos conscientes de que estas instituciones funcionan con seres humanos
Y las normas están, las normas son claras, de repente, como señalaron, pero en otro sentido, son los seres humanos los que aplicamos dichas normas. Entonces, en relación a los aplicadores de las normas, lo que se debería trabajar en todo caso. Pero sí, si es que vamos a decir de que el sistema por el cual son seleccionados fiscales, magistrados, los miembros de la Corte Suprema, tenemos que cambiar únicamente la Constitución Nacional, no hay de otra, porque este es el sistema que nos rige a nosotros. Entonces... Sí, más que tratando de responder tu interesante pregunta, Pipo, lo que nosotros sí observamos, pero obviamente es una cuestión ya de una atribución exclusiva del Consejo, es que se carga mucho en la ponderación de los puntajes la docencia, que yo comprendo, yo también soy docente, ¿verdad? Pero creo que un ministro de Corte tiene que tener muchas de los elementos fundamentales para administrar un poder del Estado. Y creo que se utiliza mucho la cuestión docente para sobrecargar innecesariamente a algo que no necesariamente te va a dar un buen resultado. Un buen profesor puede ser brillante en la universidad, pero puede ser un desastre como ministro de Corte. Eso es, creo que, uno de los puntos que habría que mejorar, ¿verdad? Eso es una de las observaciones tratando de responder una de tus preguntas, ¿verdad? No cargar tanto puntaje en docencia, sino en alguien que efectivamente pueda llegar a administrar debidamente justicia, porque más allá de su rol como juez, el cargo de ministro de Corte es parte, y no olviden eso, del gobierno político de la República. Entonces, más que ser un buen docente, tendría que ser alguien que maneje la cosa pública, derecho administrativo, entre otras cuestiones, ¿verdad? De esta, doctor Eduardo González, cuando siempre hablamos, cada vez que se dan estas vacancias en estos cargos tan importantes, ahora se menciona que forma parte ya, incluso le metieron ahí lo de la Defensoría del Pueblo, hay todo un paquete. Esto no solamente pasa ahora, se hizo siempre. Pues siempre hablamos de la reforma necesaria del sistema judicial. ¿Y quiénes tienen que hacer? ¿Los políticos, ustedes, los referentes de las asociaciones que forman parte de la comunidad judicial? ¿Quién tiene que hacer eso, doctor? Y bueno, realmente yo creo que se trabaja mucho, inclusive creo que hay comisiones en senadores, diputados con el tema de reforma judicial. No sé qué avance tienen, no sé hasta dónde llega, pero es muy recurrente, como está mencionando, estos temas, y lo vemos lastimosamente como para apagar incendios cada vez que ocurre, ¿verdad? O sea, no podemos prever y poner como agenda y nos quedamos en los temas que no son relevantes a lo mejor. Realmente para llegar a una reforma constitucional implicaría porque es lo que dijo, como dijo la doctora Belinda, es el camino que se tiene para poder corregir. No hay otro mecanismo, otra vía. Implica un gran acuerdo nacional, sentarnos a dialogar y hablar, que hoy día lo veo muy complicado con los actores políticos que están hoy. Lo que nos lleva a que no vamos a poder solucionarlo esto inmediatamente. Me acuerdo, en primer lugar, y quiero señalar también algo que dijo muy bien Martín, el tema de la ponderación por la docencia. Acabamos de recordar que antes de la Constitución del 92 no era necesario tener el título de doctor para llegar a ser ministro de Corte. Y de la Constitución, y creo que no había ni 100 doctores en Derecho cuando eso, porque los títulos de posgrado a nivel de especialización, maestría, doctorado son títulos académicos, como sabemos, no son títulos para ejercicio de la profesión directamente. Pero desde que ocurrió eso vimos todos los temas de los problemas que se generaron con los doctorados, ¿verdad? Y todas las cuestiones que tuvieron relevancia con respecto a eso. Entonces también es un análisis que tenemos que hacer, porque no hace falta a lo mejor, y lo que muy bien señaló, lo que acá hay que tener es una persona que tenga el coraje y la suficiente voluntad para implantar decisiones realmente, porque nosotros entre los colegas solemos hablar. Y lo recurrente es, y ante cada cambio que se genera, uno vuelve a decir a la pucha, mira que la Corte, a pesar de haber dicho, y ocurre a la gente, y yo cuando hablo con los colegas más grandes, dicen, a la pucha, pues la Corte de la época inclusive de Stroessner era mejor en el nivel intelectual. Después parece que comenzó a haber un deterioro, y eso tiene que ver con muchas otras cuestiones también. Y decimos otra vez, las cortes anteriores parece ser finalmente que fueron mejores a la actual, con todos los cambios, con todo lo que se generó, la expectativa que se tenía en cuenta. Nosotros seguimos teniendo el problema de mora judicial, los inconvenientes de siempre, los problemas que habitualmente se tiene en la justicia, que es costosa, que siempre es tardía. Y después también tenemos situaciones que vemos cada vez más vinculación de lo político a lo mejor en lo jurídico. Y yo
está bien, yo estoy metido mucho en el tema político, pero también tenemos que buscar una solución, porque me dicen los políticos, está bien, saquémosle a los políticos de la conformación del Consejo, pero podemos ir a un extremo de que sean los estudios jurídicos grandes los que manejen la forma de elección de los jueces. Y bueno, y veamos el mecanismo. Pero hoy día, Jorge, estamos embretados, porque esto tiene que ser por vía de una reforma constitucional. Pero sí hubo un planteamiento que creo que se dio hace 1 o 2 años, cuando el senador Sergio Godoy planteó que los senadores y diputados que pudiesen tener representación en el Consejo y en el Jurado se aparten y que dejen esa institución. Podría ser una solución y quizás tal vez habría que probar, ¿verdad? Pero porque por lo menos así la agenda de lo político en el Consejo, en el Jurado y la Corte, el Poder Judicial, no esté tan ligada como ocurre hoy, porque están todos juntos, reunidos, conversan todo el día y llegan a estas situaciones. Tengo que hacer una pausa cortita, la última de la vuelta, hacemos una valoración final sobre este tema. Pausa, ya venimos. Vivimos en un país lleno de uniones famosas como Pharmacenter y Banco Basa que se unen para traerte la primera tarjeta de crédito que te cuida con beneficios increíbles todo el año. Solicita tu tarjeta llamando al 021-618-7070 o ingresando a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Bueno, último bloque de Cara o Cruz. Dijeron recién, carrera judicial, ¿tenemos eso? No existe la ley de carrera judicial. ¿Y por qué no tenemos eso? Todavía no hubo una unificación de criterio para sacar una ley de carrera judicial que abarque Hubo un intento efectivamente. hace poco, pero que al final no prosperó. Asimismo, finalmente el diputado Derlis Maidana terminó retirando su Sí. proyecto de ley. Pero convengamos que necesitamos. Sí. Es necesario sí, por supuesto, porque eso te lleva al profesionalismo, al desarrollo de la experiencia y bueno, estábamos hablando fuera justamente del aire de que de repente esa podría ser una de las vías para llegar a la máxima instancia judicial. Sí. Pipo justamente consultó qué hicieron los gremios, ¿verdad? En el marco de esto que estamos dialogando hoy. Y justamente los gremios judiciales, tanto de agentes fiscales, de magistrados, defensores, visibilizamos una situación que inclusive la propia Corte tomó nota y les informo que desde la propia Corte Suprema, con la potestad constitucional que tiene de iniciativa legislativa, está estudiando para proponer al Congreso una ley de carrera judicial. Y también desde el punto de vista de los gremios también que puedan ser integrados, porque la justicia no termina únicamente en los juzgados, sino también en los órganos que litigan diariamente, como por ejemplo los abogados, los fiscales, los defensores, ¿verdad? Entonces, trabajar en un proyecto integral creo que ayudaría a ese efecto, ¿verdad? Uno de los puntos que había mencionado Pipo. Y tengo una reflexión, Jorge, Claudia, Pipo, creo que acá también, y también quiero saludarle al doctor Eduardo González, un gran amigo, colega también, que acá la cuestión es que los problemas constitucionales, más que problemas jurídicos, son problemas políticos, Jorge. Problemas Una reflexión políticos. que tengo, son problemas políticos, sí. Doctor, última valoración para cerrar este bloque. ¿Qué decís sobre esto? Es un hecho lo de Víctor Ríos, ¿verdad? Ya lo que tiene que definir la Cámara de Senadores. Y sí, yo creo que realmente falta que se llame a una sesión extraordinaria residida la terna y ya se va a someter a la votación y evidentemente los votos ya están cantados y va a ocurrir eso. Yo creo que en la era democrática va a ser la primera vez que se sale del Senado y se va directo a ocupar una banca dentro de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Si hablamos de sometimiento del Poder Judicial al Legislativo, esto se da categóricamente, así va a ser, y con todo lo que representa Víctor Ríos, porque si bien es cierto, objetivamente puede tener o haber tenido todas las condiciones, yo creo que no reúne los requisitos para ser ministro de Corte por sus posturas también políticas y que no representa realmente a lo que necesita hoy la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que lastimosamente estamos en
berenjenal, como se dice, y el año que viene va a ser peor, porque no vamos a tener solamente una vacancia en la Corte Suprema de Justicia, van a ser 2 vacancias en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Quiero ver cómo se marcan los acuerdos que se han pactado, porque ahí entiendo que si ingresa otro Colorado sería un 2-1. Yo no sé si eso va a ocurrir realmente, no sé todavía cuál va a ser la agenda que se va a marcar para ese momento. Pero sí hay que estar atentos, y lastimosamente este Senado, desde un inicio en que han ocupado la banca esta persona, especialmente esa mayoría coyuntural que las maneja, ha desafiado totalmente a la República y nos pone cada vez en mayores aprietos. Y hoy fruto de ello ya es la intención de manejar abiertamente el Poder Judicial. Doctor Cortito, pues me pregunta acá, no voy a decir su nombre, un senador. Bogarín, el que está en el jurado, Bogarín Alfonso, es su segundo apellido, ¿verdad? Jorge Bogarín Alfonso. Sí, Jorge Bogarín. Alfonso es, ¿verdad? Joven, por cierto, ¿verdad? Él no es de honor colorado, doctor. Yo creo que él es una persona independiente, o sea, él no podría representar a ningún sector político porque ellos no pueden estar representando a ningún sector político, en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, Honor Colorado, yo lo he puesto en un tuit, no va nunca a apoyar a una persona que representa a un grupo que está con las invasiones de tierra, que está con los grupos o apoya todo lo que tiene que ver con la LGTB, el tema de la violencia o con los incendiarios que apoyan, que tienen como a la violencia como acción política, y eso creo que representa a Víctor Ríos. Dale, no sé si doctor. con eso respondo la pregunta. Dale, doctor, gracias, muy amable, Eduardo González. Doctora Belinda Bobadilla, una última valoración, ustedes se mantienen. Hay un comunicado de la asociación, ¿verdad? De agentes fiscales. Sí, justamente es el viernes a las 10 de la mañana, en conversación con los distintos representantes de gremios. Consideramos de que era necesario de que tomáramos una postura como asociaciones y como nos mantuvimos expectantes y más que nada en forma atendiendo lo que estaba ocurriendo en el Consejo, decidimos justamente emitir nuestra voz y dar el crédito a lo que estaba haciendo el Consejo, y consideramos de que sus integrantes justamente iban a tomar las decisiones de acuerdo a sus convicciones propias. Uh-huh. Y ustedes también, ¿verdad? Sentados Sí. en posición, en ese mismo Sí. sentido. Sí, aclarando que el rol institucional del Consejo de la Magistratura es examinar y la elaboración de ternas para candidatos a la Corte Suprema de Justicia, así mismo. Bueno, ya está esto, ¿verdad? Está cantado. 25 creo que sí. años de ministro. Sí, ¿Tiene 25 años va a tener 25 Víctor años Ríos va a estar en la O corte. sea, sí, le pueden hacer juicio político. No creo. Pero ¿por qué ¿sabes le qué? ¿Sabes? 25 sí, pero convengamos que él, y lo dijo públicamente, a diferencia de un ex ministro que dijo, no, yo mentí nomás para quedarme, ¿te acuerdas? Ah. Sindulfo creo que fue, ¿verdad? Sí. Le escuché la semana pasada a Víctor Ríos decir, no, yo estoy de acuerdo que cada 5 años te tienen que reconfirmar, no va a recurrir a la, tema La de reconducción a la certeza constitucional de toda esa historia, ¿verdad? Entonces, por eso habría que ver Víctor cómo... Ríos tiene una interpretación de la Constitución muy espectacular. Una vez nos hizo una interpretación muy espectacular acá. Que el Poder Judicial tiene, el Legislativo tiene la última palabra de Sí. corregir y de El interpretar la legislativo, legislación. El legislativo interpreta la Constitución. Sí. Ahora que va a ser así ministro. que con esos antecedentes prefiero guardarme mi comentario. Bueno, estamos. Tenés que agradecer tu camisa. Agradezco mi camisa a Trovari, a Lacoste y bueno, gracias a la gente por estar ahí domingo. Claudia, Agradezco a Mati López, que me acompaña cada domingo, siempre con sus prendas súper elegantes. bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana, buen inicio de semana. Sí. Chao, No sé, chao. Buenas chao, noches. buenísimo. Chao, chao.